Me llamo Rodrigo Vázquez de Prada. Han sido el primer apellido pero no tiene importancia. Para mí es un gran honor estar aquí con vosotros en un acto de la plataforma Izquierda Hoy a la que pertenezco. Como muchos de los que estamos aquí, yo vengo de la transición y vengo de las filas comunistas del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo. Lo digo ahora porque cuando nadie menciona a Santiago Carrillo, en una deliberada operación que recuerda mucho aquellas fotografías de la Unión Soviética en la que aparecía Lenin dirigiéndose a la muchedumbre y a su lado otros varios dirigentes, y a los pocos años solamente quedó Lenin y otro dirigente. Pues esa misma operación se ha hecho aquí con el compañero Santiago Carrillo, al que critiqué algunas de las cuestiones políticas en los años 70 y tantos, pero con el que me unió, o al que me unió, mejor dicho, una gran amistad y una gran coincidencia en casi todos sus planteamientos. Como digo, para mí es un gran honor formar parte de la plataforma Izquierda Hoy, después de haber escuchado al alcalde Astillero, a María Manzaneque, a Jesús Sainz. La verdad es que lo siento por vosotros, porque aquí tenía que estar hablando un gran dirigente de la izquierda, Paco Frutos. Yo vendría de telonero y de telonero lo haría aceptablemente bien, pero es demasiada responsabilidad para mí sustituir nada menos que a Francisco Frutos, es dirigente de Comisiones Obreras de Cataluña, ex secretario general del Partido Comunista y una persona de la izquierda de siempre que, como decía Jesús Sainz, habla de España, que es nuestro país, habla de la Constitución de 1978, habla de la transición democrática por la cual la clase trabajadora luchó y gracias a la cual, con las movilizaciones de los intelectuales, de los profesionales, de las mujeres, de las asociaciones vecinales, pudimos reconquistar las libertades nuevamente. A mí me ha tocado hablar de algo que de pasada tanto Jesús, Astillero y María han esbozado, y es la izquierda ante el secesionismo catalán. Voy a decir de entrada, lo tengo muy escrito, pero sería muy aburrido para ustedes, para vosotros, compañeros. Voy a decir de entrada que estamos en la crisis más dura, profunda y grave que España y la clase trabajadora está padeciendo desde la salida de la dictadura. Quizás desde algunos ámbitos de la izquierda no se ve así, pero evidentemente toda la política secesionista y supremacista de la derecha catalana, con esa falsa izquierda que recuerda a los anarquistas de siempre de Cataluña, como es la CUP, y el corifeo de otros que se nombran también de izquierdas, como decía Jesús, unos días sí, otros días no. Evidentemente estamos soportando lo que quiso ser un golpe de Estado en toda la regla. Acostumbrados los que venimos del pasado, los que venimos de la dictadura franquista, los que luchamos contra ella, a denunciar los golpes de Estado militares que se habían desarrollado continuamente en América Latina, hemos llegado a pensar, o muchos llegaron a pensar, que un golpe de Estado solamente se producía con un pronunciamiento militar. El modelo era Chile, el brutal asesino Pinochet, y la democracia, que había representado un paso adelante importantísimo en todo el mundo, dirigida por Salvador Allende, los socialistas y los comunistas chilenos, fueron masacrados por un pronunciamiento militar. Pero los golpes de Estado no son solamente militares. Hace 2 meses, un catedrático de Derecho Constitucional, amigo de muchos de los que estamos aquí, que también fue un militante comunista
durante la dictadura franquista, Javier García Fernández, al que muchos de nosotros los conocíamos como el Panfle de Panfleto, escribió un magnífico artículo en El País en el que calificaba sin sonrojarse y con una precisión y lucidez extraordinaria lo que estaba ocurriendo en Cataluña como un golpe de Estado. Javier García Fernández es un catedrático de Derecho Constitucional que conoce a la perfección los mecanismos por los cuales, incluso a través del parlamentarismo, se produce un golpe de Estado. Y citando a un constitucionalista austríaco de principios del siglo XX, Hans Kelsen, que tuvo una polémica realmente fascinante con el constitucionalista nazi Carl Schmitt, al que curiosamente recuerdan y citan la gente de Podemos. Tengámoslo en cuenta, el constitucionalista del Tercer Reich Carl Schmitt es citado abundantemente por los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, Juan Carlos Monedero, Errejón y compañía. Bien, pues evidentemente Javier García Fernández, como digo, había calificado sin dudarlo lo sucedido en Cataluña como un auténtico golpe de Estado, porque también es golpe de Estado el intento de cambiar la legitimidad democrática de un país por medios aparentemente democráticos, pero naturalmente que son ilegales. Nosotros, los que venimos de la transición y queremos dejar a toda la gente joven un legado de lucha, de claridad y sobre todo de conceptos, convicciones y principios de la izquierda, tenemos que decirlo sin dudarlo: un golpe de Estado. Engañando a los que quieren ser engañados, estos secesionistas catalanes, que además son supremacistas en el más estricto sentido del concepto, supremacistas porque se creen superiores a los demás, porque se creen superiores al resto de españoles, porque se creen superiores a los mismos catalanes que no son golpistas, han estado desarrollando una labor de zapa desde hace 30 y tantos años. Han construido un ideario, una supuesta nación, algo para lo que han dedicado muchos millones de euros. Tendrá que saberse un día cuántos de ellos, cuántos millones han detraído de las arcas públicas, de las que tenían que dedicarse a mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, para una aventura golpista. Y vuelvo a repetirlo porque creo que es importante que salgamos con esa convicción de que estamos ante un golpe de Estado. Han dedicado muchos millones y, lo que es peor, los dos aparatos ideológicos del Estado más potentes, con mayor capacidad de manipulación de conciencias, tal como estudió ya en su momento a Luis Althusser, que son la educación, la enseñanza y los medios de comunicación de masas. Y lo han hecho de una forma absolutamente descarada, vergonzosa, que incluso ha sido permitida por los gobiernos de España en una combinación de ingenuidad y de oportunismo político para quedar bien en cada momento con los nacionalistas que podían apoyar el gobierno, bien fuera del Partido Popular, bien fuera del Partido Socialista, desgraciadamente, pero lo han hecho con una manipulación y una utilización de la mentira como herramienta política sin parangón en la historia española. Los que somos de izquierdas, los que defendemos a la clase trabajadora y los que hablamos de clases y no de la gente, porque, como decía Carlos Marx en las luchas civiles en Francia, un texto impresionantemente lúcido,
Cuando se habla de gente, se quiere ocultar que la gente está formada por clases sociales, unas clases dominantes y unas clases dominadas, unas clases completamente depredadoras y unas clases subalternas, como diría Antonio Gramsci. Cuando estamos en esa tesitura, evidentemente desde Cataluña, desde el secesionismo catalán, se ha utilizado la educación con unos libros de texto que son vergonzosos. Algunas veces algunos de mis compañeros, Antonio Gallifa entre ellos, me comenta la última adquisición de esas manipulaciones históricas. Como sabéis, la principal manipulación histórica del secesionismo catalán parte de convertir, de transformar lo que fue la guerra de sucesión española, sucesión a la corona española, a la muerte del monarca Carlos II, en guerra de secesión, algo inaudito. A partir de ahí, como en una cascada, como en un torrente inagotable de manipulaciones, mendacidades y falsedades, han ido desarrollando todo un discurso que en las escuelas, en los colegios y hasta en las mismas universidades se está trasladando a los catalanes de las nuevas generaciones. Lo mismo me da que esto que estoy diciendo yo aquí lo diga los diputados y dirigentes de Ciudadanos o del mismo Partido Popular. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y efectivamente, a través de la educación se está haciendo un adoctrinamiento de la peor especie, que naturalmente va a costar muchos años trabajar para quitarlo del medio, porque han salido generaciones enteras de catalanes, bien de origen o bien residentes en Cataluña, aprendiendo una historia que no es la historia real, sino la historia que ellos mismos hubieran querido y deseado que fuera. Esto que historiadores como Álvarez Junco y otros están denunciando desde hace años, ha llegado a la explosión o a la implosión de una forma absolutamente vergonzosa. Junto a la educación, a ese adoctrinamiento a los niños, a los que también se llevan las manifestaciones de los últimos meses, los secesionistas catalanes han utilizado ese otro poderoso aparato ideológico del Estado, que son los medios de comunicación de masas. Pero los medios de comunicación de masas, además, que mayor capacidad de manipulación tienen en las conciencias de los ciudadanos, los medios audiovisuales. TV3 es una fábrica de falsedades, de mentiras, y lo que es peor también, de odio hacia lo que no sea el secesionismo, de odio a España, a los españoles, a los catalanes que no piensan como ellos. Solamente desde el odio se puede calificar de fascista a Joan Manuel Serrat, o a Rafa Nadal, o a Paco Frutos. Solamente desde el odio se puede decir el cúmulo de falsedades que están diciendo antes y después del 155. Yo estoy con Jesús y con quienes me han precedido, con María y con Gastillero, en que evidentemente la izquierda no tiene que sonrojarse por apoyar la aplicación del artículo 155. El artículo 155 es casi un calco del artículo 39 de la Ley Fundamental de Bonn, de 1948. Y también figura en la Constitución italiana. Ninguno de los países democráticos de nuestro entorno hubiera tolerado lo que el gobierno de España ha tolerado. Y ese artículo 155 podía haber sido aplicado mucho antes. Y hubiéramos quizás evitado los males que estamos en este momento padeciendo. Pero es que todo esto, los secesionistas catalanes, supremacistas, etnicistas, hay elementos que son curiosos, pero hay que decirlos también. Es una combinación que conduce al racismo. ¿Les suena a ustedes que en las manifestaciones a favor del secesionismo catalán estén asesinos de ETA? ¿Les suena a ustedes que hasta el PNV
haya visto con simpatía el secesionismo catalán, naturalmente que no es una casualidad. Todos los nacionalismos son reaccionarios, todos los nacionalismos van en contra de la clase trabajadora y todos los nacionalismos se basan en una cultura racista. En el País Vasco proceden de Sabino Arana. Las teorías de Sabino Arana hay que leerlas, compañeros, porque sonrojan a cualquiera que las lea hoy. No son muy distantes de las de Adolfo Hitler, pero es que las catalanas vienen de Prat de la Riba y otros que en sus años finales del 19 y principios del 20 hablaban con las mismas palabras de Sabino Arana prácticamente y hablaban de imperialismo catalán, es decir, supremacismo porque se creen superiores al resto de españoles, al resto de los catalanes que lo piensan como ellos, y racismo en definitiva. Pero el problema de todo esto es que acompaña al secesionismo catalán una parte de la supuesta izquierda española. Los de Podemos, en esa política que, como han dicho quienes me antecedieron el uso de la palabra, aplicando al pie de la letra el principio de Groucho Marx, que decía, que recordaba a Jesús Saiz. Otras fuerzas políticas ya casi marginales hoy, hablando de derecho a la autodeterminación en abstracto, para cualquier supuesto y en cualquier momento. Una barbaridad, compañeros. Quien más estudió el derecho a la autodeterminación de los pueblos fue un compañero ruso, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Y en todos sus escritos, que os invito a que los leáis, habla de que el derecho a la autodeterminación de los pueblos solamente puede ser aplicado cuando haya una nación opresora y una nación oprimida. Como sabéis todos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos surgió en la izquierda en el Congreso de Londres de la Internacional de aquel entonces, celebrado en 1896. Y aquel Congreso estableció el principio de autodeterminación de los pueblos porque estaba muy reciente en aquel entonces el saqueo de África que había desarrollado las potencias europeas en el continente en la conferencia de Berlín de 1855. Naturalmente que la izquierda estaremos siempre a favor del derecho a autodeterminación de los pueblos coloniales, de los pueblos sometidos, de los pueblos oprimidos. Pero ya en aquel entonces, a los pocos años, Lenin empezó a poner ciertas condiciones para la aplicación del derecho a autodeterminación y en todos sus escritos, como digo, siempre llegaba a la conclusión de que nunca en abstracto se podía aplicar y defender ese principio, porque eso era lo que le interesaba a la burguesía. En este caso concreto de nuestra querida España, a la burguesía catalana. Y cuando la izquierda pierde el norte, o ni siquiera lo tiene, que es el caso de Podemos, pues resulta que naturalmente apoya el derecho a autodeterminación para una parte de los catalanes, para el País Vasco, para una parte siempre, porque no la mayoría ni del País Vasco ni de Cataluña quiere la independencia, después para Valencia, para Galicia. Recordamos todos que la primera República Española terminó con un golpe de Estado militar. Efectivamente, entró en las Cortes el general Pavía, pero había llegado a un punto complicado porque al calor y al borde de los derechos de todas las regiones y provincias y pueblos de España y de las teorías federalistas mal entendidas en aquel momento, se había producido el cantonalismo en distintas zonas del país. Bien, ese cantonalismo no tiene nada que ver con la clase trabajadora, no tiene nada que ver con la izquierda real, con la izquierda transformadora, con la izquierda que está hoy aquí
y que va a estar, como decía María, para quedarse, porque naturalmente el espacio existe y hace falta llenarlo cada vez con más compañeros y compañeras. Curiosamente es la primera vez que digo compañeros y compañeras, a mí me suena muy mal eso, pero se me ha escapado, porque efectivamente hoy la izquierda está huérfana de liderazgos en la transición, y vuelvo a ella. La izquierda supo lo que tenía que hacer y no le importó ceder en muchas de sus pretensiones, no de sus principios, pero sí de sus programas, en beneficio de conquistar nuevamente las libertades. Porque en aquel momento la disyuntiva, compañeros, no era entre dictadura o república. Somos republicanos y seguiremos siéndolo, y en aquel momento también lo éramos. Pero la disyuntiva no era entre dictadura o república, ni entre dictadura o socialismo. ¿Qué más hubiéramos querido? La dictadura fenecía gracias a esas luchas del movimiento obrero sobre todo, y la disyuntiva real que no podíamos dejar de tener en cuenta era dictadura o democracia. Y los que estábamos allí luchamos por la democracia, que hoy, con todas sus deficiencias, porque las tiene, naturalmente, y me gusta también coincidir aún con otras personas, aunque sean de derechas o de centro o medio pensionistas, ha dado a España el mayor número de años de prosperidad, de paz y sobre todo de avances sociales. Porque cuando estábamos discutiendo cómo salir de la dictadura, se hizo una constitución. Yo tuve el honor, en aquel momento, bueno, yo soy periodista, como ha dicho Jesús, en estos momentos dirijo un modesto semanario digital llamado Crónica Popular, que os invito a que leáis cada semana, pero en aquellos años de la transición, con muy pocos, 20 y pocos años, yo era directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid, elegido por el Movimiento Democrático. Era la Asociación de la Prensa de Madrid un búnker de la prensa en toda España. Y en el 74, casi coincidiendo con la Revolución de los Claveles en Portugal, llegamos a la junta directiva, 3 comunistas y varios compañeros más que estaban con nosotros. Pues bien, toda aquella lucha de aquel entonces se trasladó, bueno, quería decir que efectivamente estábamos en aquel momento luchando como periodistas también, y yo rechacé una oferta de mi amigo Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa, que sacaba en aquel momento El País, porque preferí estar trabajando para el mundo obrero, naturalmente en el sueldo, en la importancia de los medios, pero yo me sentía obligado a aportar mis pocos años, pero mi mucha profesión en aquel entonces, para que la izquierda y la izquierda transformadora tuviera un periódico aceptable. Con ese motivo asistí permanentemente a las discusiones por las que se desarrollaron y culminaron en la Constitución del 78. Y tuve el honor de hablar cada tarde con un constitucionalista español, comunista, que después fue ministro de Cultura con el gobierno socialista, Jordi Soletura, que me relataba paso a paso las dificultades que tenía la izquierda para mantener un texto constitucional que fuera importante para avanzar en la democracia. Como había grandes presiones de la derecha, incluso para que la corona tuviera mayores poderes de los que se le han conferido en la Constitución. Y recuerdo que en aquellos días Jordi Soletura me comentaba cómo el portaestandarte de la derecha en la Comisión Constitucional, Manuel Fraga Iribarne, había pretendido ampliar esos poderes de la corona en la Constitución basándose en la Constitución francesa de 1958, que otorgaba poderes excepcionales a De Gaulle
en aquellos momentos metido en toda la liberación, toda la independencia de Argelia. Bien, gracias a que efectivamente Jordi Solé era comunista, no estaba solo, y estaba también un socialista, Gregorio Pérez Barba, y también había otros demócratas, incluidos algunos catalanes como Roca Llungent, aquello se pudo parar. Pero el resultado fue el resultado de la correlación de fuerzas que teníamos entonces, de la correlación de fuerzas real, no la imaginaria, no la deseada, no la querida. Cuando hoy se habla mucho de la traición de la izquierda en aquel momento, es tremendo pensar que no saben de qué están hablando. Bien, no saben de qué están hablando quienes echan en cara a la izquierda de aquel entonces la Constitución, la transición y lo que ellos denominan el régimen de 78, como tampoco saben de qué están hablando esa parte de la izquierda que apoya el secesionismo catalán. Yo creo que en esa herramienta, utilizando la herramienta de la mentira para llegar a la independencia, no se llega nada más que a la mentira, no se sale de ella. Si ustedes, si vosotros estáis escuchando las barbaridades que desde Bruselas está pronunciando el expresidente Puigdemont, o toda esa retahíla de excusas que están dando los exconsellers para salir de la prisión, veréis que efectivamente ni convicciones ni nada de nada. Lo peor, como decía al principio, es que efectivamente, haciendo de corifeos de estos secesionistas supremacistas, está una parte de la izquierda. Una parte de la izquierda que no lo es, y una parte de la izquierda que tendría que no haber dejado de serlo. Para denunciar todo esto y para trabajar por las políticas prácticas a las que se refiere Lenin en un texto de una lucidez extraordinaria, como es el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que antepone los eslóganes. Ese texto es tremendo porque tiene cada vez más actualidad. Cuando alguien pretende asaltar los cielos, deja abandonados a la clase trabajadora en sus fábricas, en el paro, a los ancianos sin dependencia, a las mujeres siendo objeto de la violencia machista, y a todo un país, porque naturalmente no saben de qué están hablando. Pero el izquierdismo es así. Frente a ese izquierdismo, por una parte, populista, y frente al secesionismo supremacista, racista de verdad, como es el secesionismo catalán, como cualquier otro, la izquierda, la plataforma de la izquierda hoy, ha salido para combatirlo, pero para sacar adelante esas políticas prácticas aquí en Parla, en todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid y en toda España. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahora viene una parte importante de